Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Continuamos en este análisis de la carta pontificia acerca del Señor San José, Patris Corde. Vamos a continuar con nuestras reflexiones acerca de esta carta. Vamos a seguir conociéndola. El día de hoy vamos a meditar en el punto 4, donde el Papa Francisco hace una reflexión acerca de San José como padre en la acogida. Dice la carta: Jesús acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley, y hoy, en este mundo donde se violenta psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que, aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María, y, en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Bueno, ahí está la primera parte de esta meditación, en donde el Papa Francisco reflexiona acerca de la nobleza del corazón de San José, como él, en esa situación de ver a su prometida embarazada, eh, una situación bastante pues difícil, muy, eh, muy difícil de aceptar, una traición que supongo ha de haber roto el corazón del Señor San José. Sin embargo, a pesar de eso, como, como dice aquí, muchos de nosotros hubiésemos reaccionado con odio, con coraje, con ganas de venganza, con ganas pues, de cobrarse la afrenta, el engaño. Sin embargo, el supuesto engaño, porque obviamente no lo hubo, ¿verdad, hermanos? Entonces, creo que ahí nos habla de cómo el Papa Francisco medita acerca de cómo fue la nobleza del corazón del Señor San José. Nos presenta, y como dicen las escrituras, como un varón respetuoso, un varón de los que hoy en día pues no se ve mucho, ¿verdad? Estamos viendo cómo en esta pandemia ha crecido los índices de violencia intrafamiliar. Esta pandemia, una de las cosas negativas, también ha creado pues que estén estresadas las parejas, y muchas veces los hombres han abusado, han golpeado a las mujeres, ¿verdad? Entonces, creo que sería muy bueno meditar en esta figura del Señor San José, como el modelo de hombre, modelo de esposo, él con ese corazón noble, con ese corazón amoroso, acepta, y una vez que el ángel le confirma que ese embarazo no proviene de actividad humana, él pues no se detiene a dudar si es cierto. Él acoge a María, él acoge la voluntad de Dios con un corazón noble, con un corazón sincero. Continuemos. Dice: muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José se deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Creo que en este punto pues ha dado el clavo el Papa Francisco. Eh, Creo que eso es muy cierto. Como dice, somos fruto de muchas decepciones y de esa rebelión acerca de acontecimientos que pasan en nuestras vidas. A veces nos anclamos y nos quedamos en el porqué, y no pues lo tomamos como lo tomó San José, ¿verdad? A veces nos quedamos anclados a ciertas cosas. A veces, como dice el Papa Francisco, esas cosas que nos pasan y que no entendemos, y que a veces razonamos de forma equivocada, nos hacen prisioneros de esas decepciones, y también de muchas veces expectativas que ponemos en situaciones o en personas
que a veces no se cumplen esas expectativas, a veces nos sentimos traicionados, a veces nos sentimos engañados, y eso nos hace llevar a sentirnos frustrados, a sentirnos decepcionados, a sentirnos con rencor a veces hacia situaciones y personas. Es la invitación del Papa Francisco a tomar el modelo de San José para, para no dar paso a esos razonamientos, para acoger, dice, para asumir la responsabilidad y reconciliarnos con nuestra propia historia. Dice, la vida espiritual de San José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Es decir, a veces el centrarnos más en explicarnos situaciones o el por qué o el cómo sucedió, el por qué a mí, generalmente a veces decimos cuando nos pasa algo malo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Es lo que muchas veces nos repetimos. A veces dice, no nos vayamos por esa vía que explica, sino por esa vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parece hacerse eco las ardientes palabras de Job. Ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Job 2:10. José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. A veces también podríamos caer en el error, como José, pues no se habla mucho de él, que él lo tomaba así como que se resignaba a la voluntad de Dios, y era una resignación sumisa, una resignación como cuando alguien le impone algo y por el hecho de sentirse obligado a obedecer, uno lo hace, ¿verdad? Sin embargo, no caigamos en ese error, es un error el asumir la, que pues José se resignaba, obedecía a Dios simple y sencillamente por sentirse obligado. No, como dice aquí, San José era un protagonista valiente y fuerte. Dice, la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Es decir, queridos hermanos, solo con Dios podemos darnos la fuerza para acoger y aceptar la vida la vida y las situaciones que a veces hemos vivido. Situaciones a veces difíciles, situaciones a veces violentas, situaciones a veces que ya atravesamos o que estamos atravesando. Pidamos la fortaleza al Espíritu Santo y también, como dice aquí, solamente confiemos en el Señor, que es el que puede darnos la fuerza para acoger la situación que estemos pasando. Como dice aquí, a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Es parte de la vida, hay cosas buenas y también a veces nos suceden cosas malas. Sin embargo, hay que poner nuestra mirada en el Señor, confiar en Él y pedir al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para atravesar cualquier situación por difícil que parezca. Con Dios de nuestro lado, todo es mejor y siempre pues podremos avanzar, podemos pues superar cualquier situación, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Continuamos, queridos hermanos. Dice, la venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Como dice aquí, es un regalo de Dios, pues el que nos haya dado a Jesús, ¿verdad? Para que uno pueda reconciliarse. ¿Con quién nos vamos a reconciliar? Con nuestra propia historia. Aunque, como dice el Papa Francisco, a veces no la comprendemos del todo, a veces nos resulta y pues incomprensible, nos resulta, no encontramos el modo de entender alguna situación. Sin embargo, como dice, es bueno reconciliarse con uno mismo. Como Dios dijo a nuestro santo José, José, hijo de David, no temas.
parece repetirnos también a nosotros: no tengan miedo. Creo que era una frase muy recurrente de su santidad Juan Pablo II. No tengan miedo, que le decía mucho a los jóvenes, ¿verdad? Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Palabras muy profundas, ¿verdad? No es una resignación mundana, no es una resignación superficial, no es una resignación de la boca nada más o de la mente, es una resignación de todo nuestro ser, es una resignación o una aceptación más bien que Dios nos lleva, porque Él es el que nos da la fortaleza, el que nos llena de esperanza. Dice: acoger a la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla, según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado, y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Qué hermosas palabras, queridos hermanos, y sobre todo para aquella persona que en estos momentos está viviendo pues algo pues que le quita la paz, para aquella persona que esté con el ánimo cabizbajo, aquella persona que tenga en su interior tristeza, desánimo. Parece, como dice aquí, que a veces nuestra vida o situaciones toman un rumbo equivocado, un rumbo al cual pues no le encontramos el porqué, ¿verdad? Dice: algunas cuestiones son irreversibles, como la muerte en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanitos han visto fallecer a familiares? Son situaciones en las cuales pues son irreversibles, ¿verdad? Pero sin embargo debemos poner nuestra esperanza, y algo muy hermoso que nos dice el Papa: Dios puede hacer florecer, hacer que las flores broten entre las rocas, ¿verdad? Aun cuando esa conciencia nos reprocha algo, ¿verdad? Aun cuando a veces quisiésemos en estos momentos difíciles, sobre todo en la pérdida de un familiar, quisiéramos reclamarle a Dios, quisiéramos enojarnos con Él, ¿verdad? Porque no entendemos lo que pasa. Sin embargo, como dice aquí, Dios es más grande que nuestra conciencia, y seguramente, y así es, Él lo sabe todo. Y nosotros desde esta perspectiva humana no alcanzamos a ver cuál es el plan de Dios. Por eso, queridos hermanos, estas palabras muy hermosas de poner nuestra mirada en el Señor, de poner nuestra confianza, nuestra fe, poner todo a pesar de esas situaciones tan difíciles, a pesar de eso que estás viviendo, a pesar de eso que te roba la paz, a pesar de esas pérdidas irreversibles que han sucedido en tu vida. Querido hermano, querida hermana, pon tu confianza en Dios, pon toda tu confianza en Dios, que Él jamás te va a defraudar. Dice: el realismo cristiano, que no rechaza nada de lo existente, vuelve una vez más. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sus sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín añade: aún lo que llamamos mal, aún lo que llamamos mal, en esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste. Es decir, como yo lo entiendo, como yo lo reflexiono, es que todo acontecimiento puede ser bueno, o puede ser, si nosotros lo vemos desde una perspectiva, malo. Todo cambia cuando tenemos una perspectiva general. Dice: la fe da sentido. Es decir, hasta de esos momentos malos, si le damos un sentido con ojos de fe, puede darnos algo bueno, ¿verdad? Como dice, la realidad es compleja, es misteriosa, y la vida pues tiene, como dice aquí, sus luces y sus sombras, ¿verdad? Sin embargo, esta mentalidad, que estas cosas que decía San Pablo,
todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Hasta eso que hoy en día, querido hermano, hermana, para ti es algo difícil, algo malo, algo que te lastima, algo que pues que no te ha quitado la paz. Todo desde la fe tiene un sentido bueno, querido hermano. Yo te invito a que profundices, a que medites, a que pongas tu confianza en Dios, a que, pues, como dice aquí el apóstol San Pablo, ¿verdad? A que todo es para bien. Dice entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es en cambio la que vemos en San José, que no busca atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Este ejemplo de San José, sobre todo ante esas situaciones tan, pero tan difíciles, yo supongo que él tenía un profundo amor por María y el sentirse traicionado, el sentirse pues su corazón quebrado, roto, por ese al verla embarazada y él sabiendo que pues él no había tenido una relación con ella. Como dice aquí, ¿verdad? José no afrontó con valentía, no buscó salidas, no buscó atajos, no se quedó pensando en el por qué a mí, por qué me pasó esto. No, dice aquí, él lo afrontó con los ojos abiertos, él asumió la responsabilidad, él se hizo cargo y él aceptó la voluntad de Dios y no titubeó, no volteó atrás, no hubo, yo supongo que en su mente ya no hubo ninguna duda, ningún pensamiento de será verdad, será mentira, no, él asumió esto como una verdad, él tomó su papel, él se levantó y siguió, ¿verdad? Es algo muy hermoso esto que medita el Papa Francisco. Dice, la acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. Pues esto es muy bonito, hermanos, esto que nos dice el Papa Francisco, que de las enseñanzas de San José, de las actitudes que Jesús vio en José, para él fue un ejemplo de ese Padre misericordioso que Dios pues nos narra en esa parábola, ¿verdad? Pues bueno, queridos hermanos, sigamos meditando, sigamos profundizando en esta figura de San José, tan hermosa y tan profunda. Ojalá, queridos hermanos, que todo esto sirva para que la gente se vaya enamorando y vaya descubriendo en el Señor San José todas estas cualidades, todas estas virtudes, que no nada más estamos invitados a reflexionar, sino también estamos invitados, y yo creo que hasta en cierto sentido obligados, a seguir esas virtudes que tenía el Señor San José, ¿verdad? Que sea ejemplo para nosotros esas virtudes, todas estas cosas que el Señor San José hacía, todas estas cosas que hoy gracias al Papa Francisco estamos profundizando. Pues bueno, bueno, queridos hermanos, aquí está la reflexión del día de hoy. Ojalá les sirva de algo, ojalá sigamos profundizando. Ya nos acercamos, este viernes tenemos nuestra fiesta del Señor San José. Ojalá que esta fiesta, que este año sea para nosotros un parteaguas, un inicio en acercarnos cada día más y profundizar más en la figura del Señor San José. Volvernos sus devotos, buscar su protección, buscar su patrocinio y, como les decía, lo más importante, imitar todas las virtudes que tuvo y que sigue y que tiene el día de hoy el Señor San José. Pues nos despedimos con la oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén.
Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana meditando otra característica más del Señor San José. Muchas gracias, queridos hermanos. Bendiciones. Adiós.